y además primera vicepresidenta de la Comisión de Política Exterior del Parlamento y de representante también del partido Patria para Todos, parte del Gran Polo Patriótico. ¿Cómo estás, Ilenia? Gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias, Esther, por invitarnos a intercambiar contigo y tus usuarios de tu programa. La perspectiva del PPT en este momento exacto tan importante para nuestro país. Mira, Ilenia, ¿cuáles son las consecuencias de esta decisión, de esta sentencia que ha anunciado la sala electoral, que además entiendo tiene carácter de cosa juzgada, es decir, no tiene apelación? Bueno, creo que en primer lugar coloca el punto final sobre un proceso. Ahora sí llegó al final. Ahora sí llegó al final. Todo tiene su final. Nada existe para siempre. Bueno, creo que realmente es muy importante la decisión la sentencia que publica ayer, que dio a conocer la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia, donde da cuentas de la investigación que se produce a partir del contencioso electoral, del recurso que consigna el presidente de la República ante la sala electoral. Mira, nosotros siempre hemos dicho en muchas oportunidades que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es antisísmica. Y de verdad lo decimos porque creemos profundamente en eso, la conocemos. Y tiene respuestas para situaciones que podríamos suponer inverosímiles en determinados momentos. Y creo que es un ejemplo a seguir por todos los pueblos soberanos que necesitan quitarse encima a quienes han oprimido esos pueblos. Recordar, 2017, recordar además en relación a la asamblea que del periodo 2016 al 2020 se colocó, traicionó al pueblo venezolano, traicionó a la República, se colocó al margen de la Constitución y sin embargo siempre hubo respuesta, y la respuesta en aquel momento fue la constituyente, de una manera proverbial. Yo creo que la sabiduría natural, aprendida también de un proceso histórico del presidente de la República, no lo podemos desdeñar, y quienes lo acompañan en estos procesos duros, ¿no? Ante una situación semejante, muchos esperaban y proponían inclusive que el presidente cerrara la asamblea. Pero el presidente lo que hizo fue una constituyente para tener una institución confiable donde además presentar sus planes gubernamentales, preservar la institucionalidad del país. Y en este caso sucede lo mismo. Lo que no se esperaba, los que estaban detrás del plan y al frente del plan, que ante el ataque brutal contra el Consejo Nacional Electoral, que ya lo habían dicho en el primer momento, nosotros como Patria para Todos denunciamos reiteradas veces el plan macabro que venía orquestando el personaje de Marra, Edmundo González Urrutia, y la Machado, la autoinhabilitada. Lo decían abiertamente, que ellos no creían en el Consejo Nacional Electoral. El señor ni siquiera fue a presentarse como todos los candidatos cuando se postuló, cuando convocó el Consejo Nacional Electoral a raíz, supongo, de esa fulana campaña. Lo que propuso el Consejo Nacional Electoral fue un acuerdo, firmar un acuerdo de respeto a la institucionalidad, que hubiese sido un gran momento, además, para intercambiar sobre algunas preocupaciones que cualquier candidato pudiera legítimamente tener. Pero no había ningún interés realmente de
proponer un acercamiento real. La ruta electoral que asumieron el resto de los partidos de oposición no es la misma ruta de esta señora. No, Porque evidentemente no fue así. Lo comentamos durante todo el proceso de campaña, todo el proceso electoral. Había una marcada diferencia en una campaña además que fue atípica porque no había promesas, no había, era una anticampaña. Era una anticampaña. Creo que es el mejor calificativo que le he escuchado, es una anticampaña. Nosotros inclusive por escrito además planteamos el plan de la señora, porque como partido, a todos los partidos les llega información, a todos nos llega información. Y nosotros la planteamos públicamente. Esta señora se propone, hay una propuesta de generar un nivel de conmoción. Nosotros consideramos, de acuerdo a la información que teníamos, que era un día antes o unos días antes del proceso electoral, porque la información que manejábamos se acercaba más al ataque a los servicios públicos, eléctricos, de transporte, etcétera, y otras, de PDVSA incluso, pero no, la información que teníamos no se acercaba, nunca se planteó que fuese al sistema electoral venezolano. Por alguna razón se pensaba que era mucho más la información que nos llegaba. Nunca se, por lo menos de los informantes nuestros, los compañeros nuestros que están en áreas importantes, sensibles, lo que sí se manejaban eran otras situaciones, que el gobierno inmediatamente comenzó a tomar medidas, efectivamente, pero no un ataque contra el propio sistema. Y lamentablemente ocurrió lo que no esperaban ellos, es que el presidente activara un mecanismo que está dentro de la Constitución y está dentro de las leyes. Bueno, que yo he escuchado estos días a varios voceros de la oposición, incluso abogados, cosa que me sorprende, porque es que sin ser abogado, la lógica te indica que la instancia superior para dirimir un asunto electoral es la sala electoral. Mira, es tan sencillo como que todos los partidos que tienen un problema titular, el caso nuestro, el caso del PPT en el año 2020, cuando quien estaba al frente de la Secretaría General no solamente procuró llevar al partido a una alianza que no estaba aprobada por la Asamblea, que eso uno puede decir es natural. Dentro de un partido pueden existir diversas opiniones, ciertamente, y son los órganos naturales del propio partido los que deben dirimir. Pero cuando ese personaje, para no nombrarlo, porque de verdad quedó en la historia y muy mal parado, intentó desconocer ante el CNE las responsabilidades de conocer a los secretarios generales de nuestra organización en el ámbito regional, cuando no tiene competencia, desconocerlos ante el CNE. Yo envié una carta al CNE y yo dije, señor, esto no corresponde a los estatutos del partido. ¿Cuál fue la respuesta del Consejo Nacional Electoral? No está en nuestras manos dirimir un conflicto de esa naturaleza. Eso fue lo que nos dijo. Y es verdad, no está en manos de ellos. Yo informé para decirle, ya va un time, no puede el secretario general de aquel momento cortar en la cabeza, destituir, porque no tiene competencia, a los secretarios generales de casi los 23 estados. Casi a todos, o sea, la mayoría importante. Y la respuesta fue, no está en la competencia del Consejo Nacional Electoral actuar en estas circunstancias, porque lo dice la ley, lo dice la Constitución. Ante esos casos, tiene que dirimirlo ante el Tribunal Supremo de Justicia. Y allí acudimos. En este caso, cuando ponen en duda la capacidad y la idoneidad del Consejo Nacional Electoral, que fue lo que ocurrió, un ataque brutal. Estos señores ya lo habían dicho, como tú sabes, como el mundo entero lo sabe. Bueno, nos comentamos bastante aquí, lo advertimos
esa suerte de infidencia que hizo Biagio Pilieri unas 2 semanas después. Acuérdate que ni siquiera fue infidencia, lo dijo en una declaración. En una rueda de prensa, sí. En una rueda de prensa, no fue una infidencia. Dijo, vamos a reconocer solo nuestras actas. ¿Qué es esto? Los que desconocen la ley, como ellos desprecian la Constitución, desprecian al constituyente, evidentemente ya los visos de golpe de Estado contra el Consejo Nacional Electoral y contra la voluntad popular del pueblo venezolano, la burla a la soberanía popular, ya abiertamente lo señaló. Ya no podía empezar a pensar, bueno, serán los servicios públicos, PDVSA, porque había un plan. Lo que no sabíamos con certeza dónde está, pero estoy hablando del PPT. Y él lo dijo abiertamente, vamos a reconocer solo nuestras actas. Y posteriormente ya vimos, evidentemente el presidente lo único que quedaba era recurrir a un contencioso electoral. Es decir, el desprecio a nuestra Constitución, el desprecio al jefe de Estado, que además está obligado. Fíjate tú que si Nicolás Maduro Moro no fuese el candidato, en ese momento igual hubiese tenido que recurrir él o el candidato en cuestión, el supuesto negado, que él no hubiese sido el candidato, hubiese tenido que recurrir también al Tribunal Supremo de Justicia, porque estás atacando uno de los pilares fundamentales del Estado, que le da la legitimidad tanto al Poder Legislativo, que es el que le corresponde escoger en un minucioso proceso de selección a los responsables del Consejo Nacional Electoral, a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Si toda la legitimidad del Estado se sustenta en el Consejo Nacional Electoral, era destruir al Estado. Y eso, evidentemente, al presidente como jefe de Estado y también como candidato fue a pedir una investigación y presentar las pruebas. El otro punto que nos parece tan de conocimiento, de sentido común, es que si ellos tenían, si el TCJ no hubiese convocado a todos los partidos o a todos los partidos y candidatos que estaban en la competencia, no los hubiese convocado a presentar sus pruebas, uno dice, bueno, evidentemente hay que poner en duda, ¿verdad? Porque no está haciendo algo que corresponda, sino que convoca a todos los partidos y a todos los candidatos. ¿Y por qué ellos se negaron? Porque si tienen la verdad en sus manos no llegan y la presentan? ¿Por qué publican unas actas? Y lo más grave, primero, durante la campaña, los 3 partidos que postularon al personaje Urrutia nunca se deslindaron de la violencia y del ataque al Consejo Nacional Electoral. Nunca. Bueno, no lo han hecho tampoco. Después de todos los acontecimientos no ha habido ninguna manifestación pública en la cual se deslindan de esos hechos. Es una cosa sumamente delicada. Nosotros lo hemos dicho en muchas ocasiones. Ellos tienen que deslindarse. Porque inclusive aún con esta ley, la ley de los partidos políticos, estos señores pueden ser procesados. Mira, Ilenia, quiero aprovechar... El otro punto muy grave es que ellos señalaron, fíjate la gravedad del asunto, ellos señalaron que no tenían testigos, no tenían lista de testigos y no tenían actas. ¿Qué están haciendo? ¿De qué se trata? Primero es deslindarse, desmarcarse de un evento que ellos saben que es gravísimo, pero ellos también por omisión son responsables. Eso tiene que ser, y por eso nos parece muy importante la sentencia de la sala electoral, porque además a través del peritaje comprueba con los expertos nacionales e internacionales que efectivamente son absolutamente legales los resultados que señaló en su primer momento en el segundo boletín, el primero y segundo boletín del Consejo Nacional Electoral,
corroboró la legitimidad de las actas con lo mostrado por ellos, la investigación, la comprobación que ellos hicieron, pero además le pide a la Fiscalía que actúe, que abra un proceso de investigación. Nosotros justamente, como el PPT, estamos trabajando en un comunicado con los planteamientos que ha hecho nuestro partido a nivel, nosotros lo estamos diciendo, a nivel comunal, territorial, comunal, parroquial, municipal, por una razón sencilla. Todos debemos sentirnos agraviados por esta gente, porque mi partido y los partidos del Gran Polo Patriótico recorrimos calle a calle al país entero. Es un esfuerzo sobrehumano, sin mencionar el esfuerzo sobrehumano que hizo el presidente Nicolás Maduro Moros, que iba de un lado a otro procurando la búsqueda del voto en absoluto respeto al pueblo venezolano. Y eso que estuvo en las cámaras, que fue público, notorio, comunicacional, el esfuerzo mayúsculo de toda la militancia de nuestros partidos que pretenden esos zánganos que ni siquiera viven en Venezuela, que andaban en un carrito recorriendo las calles y más nada, porque no los veían en el territorio, promoviendo una acción criminal contra la juventud de nuestro pueblo. Eso es indignante y eso no lo vamos a permitir. Estamos elaborando un comunicado que recoja en términos generales, pero un comunicado lo hace máximo en página y media, tratar de recoger esa odisea de los partidos y del pueblo venezolano defendiendo su soberanía y su dignidad, para que vengan estos maleantes criminales, los que actuaron de frente y los que callaron, los que omitieron, a burlarse nuevamente. No lo vamos a permitir. Entonces estamos trabajando en eso, recogiendo todas las opiniones de nuestros camaradas en todo el país, para hacer un comunicado que no solamente, por supuesto, celebra, no es solamente que acata, celebramos con alegría, con orgullo, ese tribunal, la sala electoral, la inteligencia del presidente de solicitar ese recurso contencioso. Y bueno, y esperamos pacientemente, porque debe salir rápidamente la agenda, la gaceta electoral, que todos estamos esperando. Porque es lo que corresponde. Ellos mismos, porque son tan brutos, porque la maldad es bruta. Ellos han podido esperar todo, que definiera todo sin atacar y que saliera, y luego acudir al TCJ ellos en el supuesto que realmente no. Ellos simplemente quieren destruir el Estado venezolano. Esa señora lo pedía, esa señora se excita espiritual y físicamente ante todo lo que signifique violencia. Es un problema psicopático, terrible. Bueno, pero eso es tema para otra entrevista, Ilenia. Nosotros se nos terminó el tiempo. Okay. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Bueno, un abrazo y gracias por pedir nuestra opinión. Un abrazo. Era Ilenia Medina, diputada a la Asamblea Nacional Internacionalista. Ella es la segunda vicepresidenta de la Comisión Permanente de Política Exterior de la Asamblea Nacional. Hacemos una pausa y volvemos enseguida. Al instante.